Bienvenidos de nuevo al canal. En nuestro último video analizamos las causas y consecuencias de las tres últimas grandes crisis económicas mundiales. Hoy nos enfocaremos en cómo estas crisis impactaron los mercados financieros y, lo más importante, cómo los inversores pueden usar esta información a su favor para tomar decisiones inteligentes. Quédate con nosotros y descubre estrategias clave que te ayudarán a navegar en tiempos de crisis. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre las grandes crisis económicas. Si aún no has visto la primera parte, te recomendamos que lo hagas para entender mejor el contexto y las causas de estas crisis. En este video explicaremos los efectos específicos que tuvieron en los mercados financieros y cómo los inversores pueden aprender y beneficiarse de estas experiencias. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros futuros contenidos. Además, queremos saber tu opinión. Comenta abajo cómo has enfrentado las crisis económicas en tu experiencia como inversor. Empecemos. Comencemos con el impacto de la crisis financiera global de 2008 en los mercados financieros. 1. Caída de los mercados bursátiles. La crisis financiera de 2008 provocó una caída abrupta en los mercados bursátiles globales. El índice Standard & Poor's 500 perdió más del 50% de su valor desde su pico en 2007 hasta su mínimo en marzo de 2009. Esta caída afectó a inversores de todo el mundo, eliminando trillones de dólares en valor de mercado. 2. Volatilidad extrema. Durante la crisis, la volatilidad se disparó. El índice VIX, conocido como el indicador del miedo del mercado, alcanzó niveles récord, reflejando la alta incertidumbre y el pánico entre los inversores. 3. Congelamiento del crédito. Los mercados de crédito se congelaron, con un aumento significativo en los diferenciales de crédito y una disminución en la disponibilidad de financiamiento. Esto dificultó que las empresas y los individuos obtuvieran préstamos. 4. Quiebras y rescates. La quiebra de Lehman Brothers y otros grandes jugadores del sector financiero llevó a una serie de rescates gubernamentales de bancos y aseguradoras, incluyendo AIG. Estos eventos desataron una crisis de confianza en el sistema financiero. 5. Intervención de bancos centrales. Los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, implementaron políticas monetarias expansivas, incluyendo la reducción de tasas de interés a niveles cercanos a cero y programas de compra de activos. Quantitative easing. 6. Reformas regulatorias. La crisis impulsó la implementación de reformas regulatorias significativas para aumentar la supervisión y reducir el riesgo sistémico. En Estados Unidos, esto se materializó en la ley Dodd-Frank. ¿Qué estrategias implementaron los inversores para reducir el riesgo y cubrir sus finanzas? 1. Diversificación. Diversificar tu cartera es esencial para mitigar riesgos. Invertir en una combinación de acciones, bonos y activos alternativos puede proteger tu portafolio durante tiempos de crisis. 2. Inversión en activos refugio. Durante la crisis de 2008, los activos refugio como el oro y los bonos del tesoro demostraron ser inversiones seguras. Considera incluir estos activos en tu cartera como protección contra la volatilidad. 3. Análisis fundamental y técnico. Utiliza el análisis fundamental para identificar empresas con sólidos fundamentos financieros que puedan resistir la crisis. Complementa esto con el análisis técnico para determinar los mejores puntos de entrada y salida. Prosigamos con el impacto de la crisis de la deuda soberana en Europa, 2010-2012, en los mercados financieros. 1. Aumento de los rendimientos de los bonos soberanos. Los rendimientos en los bonos soberanos de países como Grecia, España, Portugal e Italia aumentaron significativamente debido a la percepción de mayor riesgo de impago. Esto encareció el financiamiento para estos países y creó una espiral de deuda. 2. Volatilidad en los mercados bursátiles. Los mercados bursátiles europeos experimentaron alta volatilidad y caídas en los precios de las acciones, especialmente en los sectores bancario y financiero. La confianza de los inversores se vio severamente afectada. 3. Intervención del Banco Central Europeo, BCE. El BCE implementó medidas de política monetaria expansiva, incluyendo la compra de bonos soberanos y la provisión de liquidez a los bancos a través de operaciones de refinanciación a largo plazo, LTRO. Estas medidas ayudaron a estabilizar los mercados financieros. 4. Rescates financieros. Se implementaron programas de rescate financiero para países en dificultades, financiados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, FMI, lo que ayudó a evitar colapsos económicos y estabilizar los mercados. 5. Reestructuración de la deuda. Grecia, en particular, pasó por una reestructuración de su deuda soberana, incluyendo quitas significativas para los tenedores de bonos. Esto fue necesario para restablecer la sostenibilidad de la deuda.
¿Qué estrategias implementaron los inversores para reducir el riesgo y cubrir sus finanzas? 1. Reevaluación de riesgos. Evalúa la exposición de tu cartera a los mercados más afectados y ajusta tu estrategia según sea necesario. Considera reducir la exposición a activos de alto riesgo durante periodos de alta incertidumbre. 2. Inversiones en mercados emergentes. Los mercados emergentes pueden ofrecer oportunidades de crecimiento durante crisis regionales. Diversificar tu inversión en estos mercados puede ayudarte a equilibrar las pérdidas en otras áreas. 3. Seguimiento de políticas monetarias. Mantente informado sobre las políticas económicas y fiscales de los gobiernos, ya que estos pueden influir significativamente en la recuperación de los mercados. Hablemos ahora de la crisis más reciente. Veamos el impacto de la crisis del COVID-19 2020 en los mercados financieros. 1. Caída rápida y recuperación de los mercados bursátiles. Los mercados bursátiles globales cayeron rápidamente en marzo de 2020, pero también se recuperaron rápidamente gracias a las intervenciones de los bancos centrales y los paquetes de estímulo fiscal. El Standard & Poor's 500, por ejemplo, cayó más de 30% en marzo de 2020, pero recuperó sus pérdidas en cuestión de meses. 2. Volatilidad extrema. Aumento significativo de la volatilidad, con el índice VIX alcanzando niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. 3. Intervención de los bancos centrales. Los bancos centrales implementaron políticas monetarias expansivas sin precedentes, incluyendo la reducción de tasas de interés, programas de compra de activos y provisión de liquidez. 4. Paquetes de estímulo fiscal. Los gobiernos implementaron paquetes de estímulo fiscal masivos para apoyar a las empresas y los trabajadores afectados, lo que ayudó a estabilizar los mercados financieros. 5. Cambios en la composición del mercado. Aumento en la valoración de sectores como la tecnología y la biotecnología, mientras que sectores como el turismo, la hostelería y la energía fueron duramente golpeados. 6. Innovación financiera. Aceleración de la adopción de tecnologías financieras, fintech, y cambios en la estructura del mercado, incluyendo un aumento en la inversión minorista y el comercio en línea. ¿Qué estrategias implementaron los inversores para reducir el riesgo y cubrir sus finanzas? 1. Inversión en tecnología y salud. La pandemia ha acelerado la transformación digital y ha puesto un enfoque renovado en la salud. Invertir en empresas de tecnología y salud puede ofrecer oportunidades de crecimiento a largo plazo. 2. Flexibilidad y adaptación. Mantén una estrategia de inversión flexible que te permita adaptarte rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado. Considera usar instrumentos como fondos cotizados, ETFs, para ajustar fácilmente tu exposición a diferentes sectores. 3. Gestión de la volatilidad. Utiliza estrategias de gestión de riesgos, como posiciones y futuros, para proteger tu cartera contra la volatilidad. Además, considera mantener una parte de tus inversiones en efectivo para aprovechar oportunidades cuando los precios caen. Comprender cómo las crisis económicas afectan los mercados financieros y saber cómo responder puede marcar la diferencia en tus resultados como inversor. Aprender de las crisis pasadas y adaptar tus estrategias te ayudará a navegar mejor en tiempos de incertidumbre. Si te ha parecido útil este análisis, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros futuros contenidos. Comenta abajo qué estrategias has utilizado para proteger tu inversión durante tiempos de crisis. Continuemos con las medidas que suelen tomar los inversores para proteger sus activos durante una crisis económica mundial. 1. Diversificación. Hay varias formas de llevarla a cabo. Diversificación de activos. Invertir en una variedad de clases de activos, acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos, para reducir el riesgo específico de cada uno. Y también diversificación geográfica, que consiste en invertir en mercados y economías diferentes para mitigar el riesgo asociado a una región específica. 2. Refugios seguros, como puede ser invertir en oro y otros metales preciosos, que suelen ser considerados refugios seguros durante los tiempos de incertidumbre. O también bonos del tesoro. Comprar bonos del tesoro de países con alta calificación crediticia, como los Estados Unidos, que son vistos como inversiones seguras, así como en divisas refugio. Invertir en divisas consideradas seguras, como el dólar estadounidense, el franco suizo y el yen japonés. 3. En cuanto a liquidez, se suele hacer un aumento de la liquidez, es decir, mantener una mayor proporción de activos en efectivo o equivalentes de efectivo para tener flexibilidad y capacidad de respuesta rápida ante oportunidades o necesidades urgentes. O bien, también podemos hacer reducción de deuda. Esto consiste en pagar deudas para reducir el riesgo financiero y mejorar la liquidez personal o empresarial. 4. Algo más complejo pero buena opción son las coberturas, esto es, utilizar instrumentos derivados como opciones y futuros para protegerse contra movimientos adversos en los precios de los activos. O también usar fondos de cobertura, los conocidos hedge funds,
que es invertir en fondos de cobertura que utilizan estrategias de inversión avanzadas para mitigar el riesgo. 5. Algo esencial que sí o sí debe hacerse es la revisión y reequilibrio del portafolio. Evaluar y ajustar las inversiones existentes para asegurarse de que estén alineadas con los objetivos de riesgo y retorno en el nuevo entorno económico, así como rebalancear el portafolio para mantener la asignación de activos deseadas y reducir la exposición a activos de alto riesgo. 6. Algunos inversores también añaden inversiones defensivas. Invierten en sectores considerados defensivos como el sector del consumo básico, salud y servicios públicos, que tienden a ser menos volátiles durante las crisis. También podemos añadir fondos de inversión y ETFs defensivos que se centran en activos defensivos o estrategias de baja volatilidad. 7. Inversiones en valor, esto es, buscar y comprar acciones que estén infravaloradas en relación con sus fundamentales, con la expectativa de que se recuperarán a largo plazo. Para esto se debe realizar un análisis fundamental riguroso para identificar oportunidades de inversión a largo plazo en empresas con sólidos fundamentos financieros. 8. Estrategias de inversión a largo plazo. Algo imprescindible es mantener la calma y la disciplina, evitando tomar decisiones impulsivas basadas en el pánico y mantener una perspectiva de largo plazo. Otra opción es seguir la estrategia DCA, Dollar Cost Averaging. Consiste en continuar invirtiendo de manera regular y sistemática independientemente de las condiciones del mercado para promediar el costo de las inversiones a lo largo del tiempo. 9. Por último, debemos buscar asesoramiento de profesionales financieros para obtener orientación personalizada y estrategias de inversión adaptadas a la situación individual. Entender cómo las crisis económicas afectan los mercados financieros y saber cómo responder puede marcar la diferencia en tus resultados como inversor. Aprender de las crisis pasadas y adaptar tus estrategias te ayudará a navegar mejor en tiempos de incertidumbre. Si te ha parecido útil este análisis, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros futuros contenidos. Comenta abajo qué estrategias has utilizado para proteger tu inversión durante tiempos de crisis y cuál de todas las estrategias que hemos mencionado crees que se adecúan a tu personalidad y perfil como inversor. Nos encanta el feedback y la gran comunidad de inversores y traders que estamos creando. En el sector de comunidad de YouTube, estamos compartiendo análisis sobre los activos más usados, como el DXY y el oro, así como encuestas para futuros videos. Pásate y participa. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.